Buenas tardes, cuasi noches, no son tardes todavía, a todo este enorme público que se acercó para la última conferencia de las jornadas del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano y el Simposio Iberoamericano de Estudios Comparados. Además de ser la cuarta y última conferencia de las jornadas simposio, es la última actividad del evento, así que vamos a estar presentando una conferencia dictada por Marcelo Delgado, a quien todos los presentes conocen. No voy a dedicar demasiado tiempo a su presentación. Marcelo es compositor, director y docente. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, recibió becas y subsidios de distintas instituciones, como por ejemplo la Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las Artes. Entre su producción musical se cuentan obras camarísticas, ciclos de canciones, óperas de cámara que fueron presentadas también en espacios de mucho renombre, como el Centro Experimental del Teatro Colón, el Centro Cultural Rojas y nuestro querido CSK. También recibió gran número de premios, entre los que se destacan el Diploma al Mérito de la Fundación Conex y el Premio Municipal de Composición. Como director, se destaca su labor con la compañía Oblicua, que este año estuvo cumpliendo ya 20 años de vida, y con el coro A Mi Canto. En cuanto a su labor docente, es profesor titular de Introducción al Lenguaje Musical y profesor adjunto de las materias Lenguaje Musical 1 y 2 de la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y además de esta labor como compositor, director y docente, también se destaca su labor en lo que respecta a la divulgación de estas cuestiones que le apasionan en distintos espacios culturales, y también tuvo una gran labor a través del programa de radio que creó y condujo, OVNI, Objetos Musicales No Identificados, de Radio Nacional Clásica. Así que ahora dejo que lo escuchemos a él presentar una conferencia que tiene como título La música contemporánea tiene 115 años. Muchas gracias por estar acá. Por favor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Qué lindo ver tanta gente, tantas caras conocidas también. Voy a leer, voy a hablar. De que nada, yo quiero agradecer la invitación que me hizo Ana Laura para compartir algunas ideas con ustedes respecto de mi tarea como músico y de la música en general. Destaco en particular este convite porque no es habitual que los compositores hablemos públicamente participando en foros de discusión que no sean estrictamente musicales. No solemos hacerlo, no solemos hablar mucho. Podemos hacer música, lo cual ni está bien ni está mal en sí mismo. Pero en mi propia idea, creo que los músicos tenemos que compartir el espacio de circulación artística de todas las artes y no solamente. No tenemos tradición como compositores de atravesar los límites de nuestro campo de acción. Somos un poco autistas en eso. La figura del compositor se presenta como una figura algo fantasmal en el panorama artístico. Se sabe que hay compositores, pero no se sabe muy bien cómo trabaja, porque hay fotos de ateliers de artistas pintando, de escultores, los actores que están arriba en un escenario, quienes hacen performance dance, y un compositor a lo sumo lo que hay en una foto al lado de un piano, o a lo sumo fingiendo que está escribiendo música con una mirada muy sesuda, lo cual es mentira casi siempre. Así que estar aquí para mí es un doble placer y se lo agradezco mucho a mi Laura. Son pocos, por otra parte, los compositores que han atravesado esos territorios. Quisiera nombrar a dos de ellos particularmente.
Uno es la figura de Juan Carlos Paz, compositor que fue quien introdujo allá por los años 30 las novedades que venían de Europa, básicamente Alemania y Francia. Paz fue un tipo que se metió con todo, en el mejor de los sentidos, se metió con todo. Hablaba de las novedades de las vanguardias polacas, tanto como de los Beatles, como de las obras de teatro que veía y tenía contacto con el mundo literario, con el mundo intelectual. Por otro lado, dado que este simposio habla de los estudios comparados a los cines, Juan Carlos Paz fue actor de una sola película. Fue el protagonista de Invasión, la película de Hugo Santiago. Allí su personaje era el de Don Porfirio, el jefe de la resistencia, un señor peticito calvo de traje. Allí mostró Paz como un músico podía ejercer, más allá de su profesión, una labor de discusión y de circulación de ideas y de opiniones que excedían el marco de su tarea específica. La otra figura que me interesa rescatar es la de Gerardo Gandini, ya un poco más acá, a quien conocí mucho. Paz no tuve contacto con él. Gerardo fue un ávido lector, un creador de bandas sonoras para películas. Él hizo la música de Allá lejos y hace tiempo, de Manuel Antín, y también trabajó en La Nube y en Memorias del Saqueo con Pino Solanas, creador de óperas, trabajó con Griselda Gambaro, con Ricardo Piglia, con Alejandro Tantanian, sus 3 óperas, y fue un personaje de la bohemia porteña, un tipo que fue el pianista de Piazzolla en los años 90. Piazzolla lo llamó a él, y la primera vez Gandini le dijo, no tengo tiempo. Y después lo volvió a llamar medio amenazantemente, y ahí Gandini aceptó, y me acuerdo que me dijo la primera vez que toqué en su casa, unas cosas me dijo, tocas como un tano el piano. Despectivamente se lo dijo, diciendo, no sabes tocar lo que yo escribo. Y él reconocía que había aprendido mucho con Piazzolla. O sea que esas 2 figuras que estoy nombrando son figuras que trascendieron sus propios límites, que no fueron compositores solamente de escribir música, sino que se metieron con el torno cultural de su época, cosa que estamos tratando de hacer también ahora muchos compositores. El título de esta conferencia puede parecer un oxímoron y en realidad lo es. Hablar de algo contemporáneo y decir a la vez que tiene 115 años parece un chiste. No resulta verosímil. Sin embargo, cuando se habla de música contemporánea, y es el título, el nombre que voy a usar, que es el que está estandarizado, se refiere a una música que nació, después lo vamos a especificar, en 1909. Por eso decimos que tiene 115 años. Es raro porque a ningún pintor que se le pregunta qué tipo de pintura hace, respondería, hago pintura contemporánea, o hago cine contemporáneo, o escribo novela contemporánea. Se hace cine, se pinta, se actúa, se dibuja, se filma. Sin embargo, el término sigue vigente. Tal vez un poco porque los ismos que suelen definir filiaciones estéticas se han ido diluyendo poco a poco y ya no hay en el campo de la música ninguna hegemonía técnica que predomine sobre las otras para decir a esta altura lo mío es el espectralismo, lo mío es el atonalismo, lo mío es el dodecafonismo, lo mío es el tal. Como eso ya terminó y desde los años, digamos, 70 comenzó una enorme diáspora en términos de la falta de hegemonías, tenemos el término música contemporánea. Yo estoy usando cada vez más hablar de músicas actuales, pero historiográficamente se suele usar ese término, académicamente también se lo usa así. En todo caso, el término música contemporánea alude a una práctica musical que viene de la tradición de la música escrita, por así decirlo. Acá esta idea de la música clásica y de las músicas populares también,
el término música clásica es muy equívoco en sí mismo, porque el clasicismo, el ismo del clasicismo, es un periodo histórico. Entonces se le dice música académica porque se supone que los compositores iban a academias, lo cual es mentira porque en la época de Bach no había academias y Beethoven estudió con Haydn y no había academias tampoco. Mucho peor, se le dice música culta, como si las músicas populares no fueran cultas. Y otras categorías que no voy a nombrar ahora. En todo caso, esto que estamos hablando, músicas de tradición escrita, donde un creador, un compositor, traduce sus ideas en términos de un código, de la partitura, para que sean ejecutadas por otros a lo largo del mundo. Nace a comienzos del siglo XX. Y allí nace de una paradoja, porque pensando en la idea del paradigma, ¿no? La idea de Thomas Kuhn acerca de los paradigmas científicos, después del medioevo, después de la época del canto gregoriano y las primeras polifonías, estamos hablando del siglo X, XI, surge hacia el Trecento italiano el Ars Nova, el arte nuevo, a través de un teórico, Philippe de Vitry, que dice, a partir de ahora la música que estamos haciendo se hace de esta manera. Y empieza la era de lo que llamamos la polifonía vocal sobre todo, que arrastra la última parte del medioevo y el Renacimiento. Y hacia 1638, Claudio Monteverdi, en Italia, determina el comienzo de una segunda práctica, decía él, la segunda. La primera era esta antigua, el Ars Nova, y esta era la música nueva, que da origen al barroco musical y que se consolida hacia el último cuarto del siglo XVIII, en donde se adopta un criterio para afinar los instrumentos que hasta ese momento no se había usado. Había distintos criterios de afinación, la afinación natural, la pitagórica, la mesotónica, y esto daba cierta libertad a los creadores, pero al mismo tiempo ciertas restricciones. No voy a entrar en términos acústicos porque son realmente complejos, pero el temperamento igual, que es el sistema que se adopta, implica que podamos tener en un piano todos los intervalos afinados de la misma manera, para decirlo muy sucintamente. De allí una de las obras principales de Juan Sebastián Bach, que se llama El clave bien temperado. El clave bien temperado quiere decir bien afinado acorde a los preceptos de la época. Y ese es un paradigma nuevo, entonces todos los músicos van hacia ese paradigma. Como habían ido hacia el Ars Nova todos, como habían ido hacia la segunda práctica todos. Cuando el sistema tonal, que es el sistema que se genera alrededor de ese criterio de temperamento, se agota, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, no se cambia por un solo paradigma. Hay dos, se abren dos caminos. El camino de la segunda escuela de Viena, con Schoenberg, Weber y Berg por un lado, y el camino parisino, la ruta parisina que le establecen Debussy y su amigo Stravinsky, que venía de Rusia. Ambas corrientes van a tratar de dar solución al dilema de ya no tener un sistema tan pregnante como el tonal, que aseguraba y que había permitido músicas como la de Vivaldi, la de Mozart, la de Beethoven, la de Chopin, la de Wagner, que son muy distintas estilísticamente, pero que todas están hechas a partir del mismo sistema. Para decirlo sucintamente, el sistema tonal es el mismo sistema que usó Beethoven para escribir la novena sinfonía, y es el que usó Contursi para escribir Mi noche triste, grabada por Gardel, y es el que usaban Falú y Dávalos para hacer sus zambas, y el que usó y usa Paul McCartney para sus canciones. La música popular sostiene ese sistema, y ese es uno de los dilemas de los cuales vamos a hablar más adelante. En todo caso, y vuelvo, ¿no? La idea del término música contemporánea implica una contradicción. Si pensamos, como decía Giorgio Agamben, que lo contemporáneo es aquello que establece una mirada fija hacia su tiempo para percibir no las luces, sino las sombras. Es decir, establecer una relación crítica con lo actual. Una mirada crítica y una mirada tensa hacia esa actualidad, hacia esos lugares de sombra.
en un siglo en donde nace el concepto de industria cultural, donde se establece la masificación de la producción y al mismo tiempo la masificación del consumo, lo cual conlleva también a un cierto empobrecimiento. La masificación siempre termina bajando la calidad de los productos y por otro lado arrastrando el criterio, unificándolo y solapándolo. Uno podría decir que la música contemporánea, desde aquel entonces hasta hoy en la actualidad, se mantiene como un espacio de resistencia. No estoy hablando de resistencia en términos heroicos, sino en términos de resistencia a esa banalización de los sentidos. Es decir, al sentido del arte y a la vez se convierte en un territorio fértil para la creación y para dialogar, no dar respuestas, sino dialogar con la actualidad. En tensión con esa masificación que estábamos mencionando recién. Veo acá algunos músicos y saben de lo que estoy hablando, pero no necesariamente todos tienen que saberlo. Así que yo voy a nombrar, pero al pasar así, algunas mínimas características de estas músicas que estamos mencionando. Por un lado, el paradigma y la dialéctica entre consonancia y disonancia viene de arrastre de los tiempos de Pitágoras. Es decir, la idea de que las relaciones sonoras expresadas en términos matemáticos son cuanto más simples, mejores. Quiero decir con esto que el sonido se produce porque un cuerpo se pone en vibración. Uno hace así, uno sopla y el aire que está en la flauta se pone en movimiento. Frota una cuerda, golpea un tambor, un platillo. O canta. Esto es un efecto vibratorio. Cuanto más simple es el efecto vibratorio, más sencilla es la relación matemática que la sostiene. Esto es Pitágoras. La leyenda dice que Pitágoras un día iba por el barrio donde vivía y pasó frente al taller del herrero y se paró a escuchar, a ver, y vio que cuando el herrero golpeaba, él escuchaba más de un sonido. Y decía, ¿por qué si hay una sola acción, el resultado es múltiple? Entonces se puso a investigar, agarró una cuerdita, la puso en una cajita para que le sirviera de amplificación, tocó y dijo, así suena así. Si lo pongo a la mitad, ¿cómo suena? Si lo pongo a la cuarta parte, a la tercera parte, estableció un montón de relaciones sonoras acústicas que son las mismas que se establecen en una cuerda de un violín, de contrabajo, de una guitarra o de la cantidad de aire que hay dentro de un tubo sonoro, cualquiera sea. Desde aquellos tiempos se estableció que algunos intervalos eran consonantes y eran más deseables de ser usados que los que eran más complejos y más disonantes. Ese paradigma de consonancia-disonancia, en donde no es que no se usaban, pero siempre que se usaba un intervalo disonante, inmediatamente debía resolverse en uno consonante. Es decir, siguiendo un poco una máxima aristotélica que decía que todo lo desordenado tiende a ordenarse. Es decir, todo lo que no está bien tiende a estar bien finalmente. Ese paradigma dura 20 siglos y no afecta solamente a la música, afecta al arte en general, porque está entroncado en la disputa entre Apolo y Dionisios, que es finalmente Apolo el que vence, porque la leyenda dice que Apolo era el rey de la música, el campeón de la lira, y nadie lo podía vencer. Y Dionisios, que era Marcias, perdón, que era un acólito de Dionisios, era el campeón del aulos, un instrumento de doble tubo, muy estridente. Entonces lo retó a duelo Marcias a Apolo y Apolo le ganó por goleada. Y entonces el paradigma que se creó alrededor del arte es el de Apolo. La simpleza, el equilibrio, la proporción. Pues, por supuesto que
distintas vías de escape, hasta que llega Nietzsche a fin del siglo XIX y en El origen de la tragedia establece esta dicotomía y dice, bien, en realidad somos más parecidos a Dioniso que a Apolo. Lo que pasa es que nos hemos domesticado para no matarnos entre nosotros, pero el fondo oscuro del ser humano tiene que ver más con una cosa revulsiva, más dionisíaca que apolínea. Esa idea de la disonancia como lo que debía siempre resolverse en la consonancia, cuando cambia esto a comienzos del siglo, se produce lo que se da a llamar históricamente la liberación de la disonancia. Es decir, ahora están en igualdad de condiciones. Y empecemos a escuchar de otra manera esto que antes nos generaba una expectativa. Esto es algo raro, pero sé que se va a resolver en algo que conozco. Una tensión que se resuelve en una situación de reposo. La música contemporánea deja de lado esta dicotomía y usa en igualdad de condiciones. Ambas, consonancia y disonancia. Por otro lado, una cosa que se abandona es la percepción concreta de una pulsación. De músicas que cuando las escuchamos hacemos así. O hacemos alguna idea física que tiene que ver con entender que en eso que estamos escuchando está organizado de acuerdo a una cierta proporcionalidad de base binaria o de base ternaria. Después se fue recuperando, pero aún hoy esa idea permanece. Formas más abiertas, no tan consensuadas, no tan taxonómicas, las formas del barroco, las formas del clasicismo, la sinfonía, la sonata, el rondó, el tema con variaciones, no se abandonan, pero parecen formas mucho más abiertas, que tienen que ver con la manera en que el compositor maneja la materia sonora, sin atenerse a moldes preconcebidos. Y por otro lado, y muy importante, el abandono del melos, de la melodía en sí, como la parte más importante que nosotros escuchamos de la música, la idea de figura fondo. Una melodía con un acompañamiento. Yo preparé un breve audio de 2 minutos que alterna unas músicas y otras. El tema es infinito, podríamos estar 8 horas y no 2 minutos. Pero para que veamos eso, que en muchas de las músicas que vamos a escuchar, la idea de la pulsación surge espontáneamente, la idea de una melodía surge espontáneamente, y que en otras eso no. Vamos a escuchar eso.
seguramente todos conocemos. Se escuchó fragmentitos de música de Mozart, de Shostakovich, de Vivaldi, Tchaikovsky recién, pero hay otros nombres que si yo nombro, Franco Romitelli, Eirin Jean, Pierre Boulez. En todo caso, esta contraposición, aliento a que vuelvan a escucharlas y que escuchen estos compositores, en todo caso me preguntan dónde puedo escucharlo. Tiene que ver con esta oposición de músicas consonantes, músicas disonantes, músicas que podemos tararear, músicas que podemos llevar con el físico, y otras que apelan a otros sentidos también y a otras maneras, sobre todo, de escuchar. Para pensar un poco en las migraciones de sentido que adoptan las ideas, voy a citar al crítico Diego Fischerman, que cita en un libro suyo al musicólogo Nicholas Cook, que cita en su propio libro al cantante Elvis Costello, diciendo una frase que muchos atribuyen al músico Frank Zappa, pero que en realidad la dijo Martin Mull, un comediante norteamericano, que dijo: escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura. Esta estructura del partido es una leyenda urbana, ya la dijeron todos. Un día la va a haber dicho Mirta Legrand. La frase es una crítica a la crítica musical, y se refiere a la imposibilidad de abarcar con la palabra un fenómeno que resulta hasta cierto punto inefable. Esto nos lleva a pensar, otro tema que sería enorme y eterno, es si la música es un lenguaje. Tema infinito que no vamos a tratar acá. Queda claro que para nosotros sí lo es, y que reviste ciertas características particulares, porque de la música se ha dicho que es el lenguaje menos el sentido, que es puro significante, que contiene solamente dos articulaciones del lenguaje y no las tres que marca Lévi-Strauss. En todo caso, vamos a recurrir, como buenos argentinos que somos, a Borges, que siempre recurrimos a él. Hacia el final de uno de los mejores cuentos de Borges, El fin. La voz que cuenta el cuento, que es Recabarren, el dueño de la pulpería en donde se reencuentra Martín Fierro con el hijo del moreno con el que tuvo aquella primera pasada. Recabarren, mirando desde su camastro, porque es una persona inválida, mirando la llanura, dice: hay una hora de la tarde en que la llanura está por desir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible, como una música. Tal vez en ese carácter de intraducibilidad, si se me permite el término, radica gran parte de la dificultad que la música presenta al oyente desprevenido y al no desprevenido también. La imposibilidad de anudar un concepto exterior al discurso musical. Es decir, me refiero a algo inequívoco, de sentido único, y no a la disposición subjetiva que nos habilita a imaginar un sentido posible. Esa dificultad se traduce muchas veces en cierta frustración o en el abandono del pacto de escucha que debe establecerse para una verdadera comunicación entre obra y oyente. Y cuando esa dificultad de sentido, además, carece de las coordenadas de la música que habitualmente escuchamos, la melodía, el fondo que la acompaña, poder marcarla, poder recordarla, poder reproducirla, la dificultad se duplica. Por otra parte, hay en el fenómeno musical una dicotomía casi irreparable. Por un lado, desde siempre ha estado asociada a actividades extraartísticas. El entretenimiento, rituales de todo tipo, paganos, religiosos, las ceremonias públicas, las felicidades, las festividades, el baile. Asociamos el consumo de música generalmente al divertimento, al pasatiempo, al acompañamiento.
la música se convierte en una especie de banda sonora de nuestra vida que se manifiesta en el ágora pública como en el territorio doméstico, como un ejercicio que nos provee momentos de plenitud, de gozo individual, colectivo. Por otra parte, la autonomía del discurso musical y su legitimación como expresión genuina de la subjetividad son hechos en términos históricos relativamente próximos. Es Beethoven el primer músico emancipado, el primer músico que crea sin la anuencia o la tutela del príncipe o del arzobispo. Es una música que ya en él es expresión de una subjetividad alejada de cualquier utilitarismo externo. Con esto quiero decir que hasta ese momento los músicos estaban siempre bajo la tutela de la corte o de la iglesia, y que su sustento se lo ganaban escribiendo músicas adecuadas para ambas instituciones, y que el prestigio de un compositor se cimentaba sobre la música que tenía un texto, una misa, una ópera, por poner dos ejemplos claros. Y las músicas instrumentales, puramente instrumentales, simplemente eran pasatiempos que estaban dedicadas al baile de la corte, mientras la corte comía, los músicos tocaban, pero el prestigio estaba dado por... Beethoven es el primero que dice, a mí para venirme a escuchar me van a pagar. A mí no me pagan un sueldo, me pagan un intérprete. Y si no, no toco. Y si no lo escuchaban en silencio, se levantaba y se iba. Y es el primero que empieza a vender realmente su producción a los editores, tanto en Inglaterra como en Alemania, y a veces le vendía la misma obra a los dos. Y después se peleaban entre sí los editores diciendo, ¿me la vendió a mí? No, se la pagué yo. Y Beethoven se hacía el sordo. Es decir, una música que implica que el público se sumerge en una narrativa que no le ofrece las coordenadas de sentido que sí le provee el texto, o una funcionalidad externa. Ahora hay que bailar. Entonces, la música está allí y yo bailo. Ese es el kilómetro cero para mí de una relación entre música y oyente que se revela como inédita, o deberíamos decir como inaudita en todo caso, y cuyas circunstancias permanecen hasta hoy intactas en esos términos. Una música que problematiza la escucha. Problematiza la escucha en tanto y cuanto escuchamos y no la oímos de fondo. Señalo esto porque escuchar música conlleva en el imaginario del oyente común una de estas dos alternativas. Dejarse llevar por el flujo sonoro, por la seducción que la melodía produce en el que la escucha, es decir, la melodía implica una dualidad figura-fondo, que es una de las características principales de nuestro mecanismo perceptivo hacia la realidad. Focalizamos en algo y el resto se convierte en fondo. Y vamos cambiando esa jerarquización. Cuando escuchamos también pasa exactamente eso. Entonces, esta es una de las posibilidades. Nos dejamos llevar, escuchamos. La otra es llegar a preguntarnos, y esto es algo terrible, si tenemos que entender algo de lo que estamos escuchando. Tengo que entender algo. Está sonando eso. Yo tengo que entender algo. Sin riesgo de caer en un dislate, diría que en principio no hay nada que entender. Al menos a priori. Indudablemente en toda música hay ideas, pero las ideas son de índole musical, es decir, construcciones musicales que implican que el compositor elige determinadas notas, le da determinada duración, arma determinadas pequeñas unidades discursivas que las junta con otras hasta armar discursos más complejos. Y sobre todo formaliza esas ideas.
Schoenberg decía a comienzos del siglo XX, la forma hace inteligible a la idea. Es decir, toda idea musical es una idea formal. Y si es formal, se desarrolla en el tiempo. Y si se desarrolla en el tiempo, es dinámica. Y eso nos pasa, es una de las dificultades cuando escuchamos música. La música pasa. Uno está leyendo algo y puede parar y volver al primer renglón y saltar al último y volver a la página. Digamos, está congelado. Es lo mismo que cuando vemos una figura. Yo digo, bueno, ahí veo chicos arriba de una viga, después abajo, después puedo volver jornadas del hilar y volver a los chicos. Están ahí. La música no. Uno está corriendo atrás del tren todo el tiempo, pensando si lo va a alcanzar o no. Por lo tanto, una de las condiciones de la escucha de la música es escuchar repetidamente, porque la música se ancla en la memoria, y sin memoria estamos viviendo en el puro presente. Y la música tiene su presente, pero tiene su pasado y su expectativa de futuro. Por lo tanto, para no estar, cuando todo nos pasa, si yo escucho algo por primera vez, lo escucho como el tiempo presente. Y recupero algunas cosas de la memoria. Necesito escuchar muchas veces. Todos nosotros necesitamos escuchar muchas veces para que esa memoria que va acumulándose como capa sobre capa me permite tener una imagen de lo que estoy escuchando y de algún modo apropiármelo. Dije hace un rato que la primera obra, la música contemporánea, lo que llamamos música contemporánea, surge en 1909. Es a partir de una obra de Arnold Schoenberg, compositor alemán, que escribe 3 piezas para piano, su opus 11, la obra 11 de su catálogo, en donde los estudios han mostrado que no hay allí rastros que tengan que ver con la vigencia del sistema tonal. Todas las relaciones sonoras eluden la lógica del sistema tonal y hay otra cosa a partir de allí. Ese cambio de paradigma que vimos nosotros hace un rato, por un lado los vieneses, por un lado Stravinsky y Debussy, implicó que en un caso se pusieron a pensar en una etapa de los vieneses, digamos hasta 1923, en donde, tal vez la etapa más fértil, van guiados por su pura intuición e imaginación y haciendo una música que se da a llamar atonal, por oposición a lo tonal. A Schoenberg no le gustaba para nada, él decía que era pantonal porque usaba todas las tonalidades al mismo tiempo, pero todos hablamos de atonal. Esa música implica usar las 12 notas que tenemos en nuestro sistema, las blancas y las negritas que hay en el medio del teclado, en igualdad de condiciones y generar discursos sonoros que son inéditos para esa época. Por otro lado, dado que no tienen un sistema, apelan a la forma pequeña, a la forma breve. Toda la música que escribió Weber en su vida se resume en una hora, que es lo que dura un par de movimientos de una sinfonía de Mahler que era coetáneo de ellos. La micropieza, el periodo forístico, como se suele decir, tenía que ver con no tener muchos más elementos, hasta que hacia 1923 Schoenberg da a conocer, Schoenberg le manda una carta a un discípulo suyo y le dice: estoy trabajando en un sistema que le va a asegurar a la música alemana su preeminencia por los próximos 100 años. Fíjense la conciencia histórica que tenía él de ser él el continuador de la tradición de los 100 años anteriores, que habían sido años alemanes. El romanticismo es alemán, el romanticismo tiñe toda la música del siglo XIX. Él se veía como continuador. Yo no soy un revolucionario, decía. Yo estoy siguiendo procedimientos lógicos que tienen que ver con la disolución de esto y la creación de algo. Y por el otro lado, Stravinsky y Debussy lo que hacen es usar los elementos del sistema tonal, sus escalas, sus acordes, con una lógica que no responde a la lógica con la que se usaban en el sistema tonal. Desfuncionalizar los elementos del sistema. Pero aparte, agregar, por un lado, volver a retomar
lo que hubo antes del sistema tonal, es decir, la modalidad que se usaba en el gregoriano y en el medioevo, los modos antiguos, que son una herencia de la cultura griega, que le daban un sabor muy diferente a la música, e incorporar escalas que venían de culturas para ellos exóticas. La música de Indonesia, el reino de Indonesia, que Debussy conoce en la Exposición Universal de 1889. Se inaugura la Torre Eiffel. Allí ve los músicos tocando y se fascina con la sonoridad. Y Stravinsky trae de Rusia todas las escalas que se usaban en el folclore caucásico y la impronta rítmica irregular de aquellos folclores, que no permiten esta regularidad porque están cambiando todo el tiempo. Hay pulsos, pero pulsos que son irregulares entre sí. Es una música muy fresca también. La de los Stravinsky está en Francia en esa época. En 1908 llega a Francia con los ballets rusos y se queda hasta que empieza la Primera Guerra Mundial. O sea que podemos hablar de una idea de un espíritu francés y un espíritu alemán. El espíritu alemán, como corresponde, torturado, metafísico, escribiendo montañas de cosas para justificar filosóficamente, y los franceses diciendo, bueno, lo que tenemos que hacer es sacarle chucrut a la música. Es decir, sacarle alemanidad, porque todo aquello que se presentaba como una cordillera era la herencia de Wagner desde mitad del siglo XIX en adelante, que se continúa en Alemania, por supuesto. Al mismo tiempo ocurre en esta época algo muy particular, y es que el público se empieza a alejar de esta música. 1913 es el año de dos conciertos escandalosos. En mayo, en el Teatro de Champs-Élysées, se estrena La Consagración de la Primavera y la gente se agarra literalmente a las trompadas y se tiran con sillas y a las puteadas, tal vez porque los bailarines estaban flojos de ropa y eso escandalizaba a la sociedad parisina, más aún que la música, que era una música que no se podía seguir con el pie. Y en agosto, en la Sociedad de Conciertos Secretos, fíjense, Schoenberg inventa la Sociedad de Conciertos Secretos, una especie de logia. Che, hay conciertos. Entonces veníamos todos acá, subrepticiamente, encapotados, y acá había músicas que se hacían en ese momento. Hay un concierto que se hace en un teatro, que lo organiza de Schoenberg mismo, y que desata un escándalo, porque se prevé una obra de Mahler como para atenuar. Mahler era un tipo muy venerado, pero hay una obra de Alban Berg, uno de los discípulos de él, unas canciones, de las cuales no se hacen todas, pero en un momento dado la gente ya estaba harta y estaba medio y en un momento la cantante dice, se calla la orquesta, dice, todo ha terminado. Y desde la platea alguien dice, por fin. Y entonces empezaron a pelear los que estaban a favor, en contra. Llamaron al comisario y el comisario subió al escenario y le dio un sopapo. Está todo documentado. Esteban Buch, a quien ustedes mucho conocen, detalla esto en el caso Schoenberg, uno de sus mejores libros. El capítulo se llama el Scandal Concert, concierto del escándalo. Hay un alejamiento de la gente con respecto a esto porque fíjense, la manera de escuchar música hasta ese momento era ir al concierto. Entonces, cuando la gente iba a un concierto de Mozart, pretendía escuchar la Sinfonía 25, si es que en el anterior había escuchado la Sinfonía 24. No querían escuchar la 24, querían escuchar la 25 y después querían escuchar la 26. Y querían escuchar una nueva sonata. Y tal vez en el medio de eso Mozart metía alguna obra anterior. Pero siempre había la producción. Entonces el público iba y escuchaba lo nuevo. Todo lo que se escuchaba era música contemporánea, hecha en ese momento. Hacia fines del siglo XIX se inventa el gramófono. Y esto es algo que todavía no ha sido del todo estudiado, pero ¿cómo influye
en el público la posibilidad de, y ya no me tengo que empilchar, está lloviendo, me quedo en casa, pongo el disco y lo escucho acá. Es más, lo puedo escuchar muchas veces. Lo puedo escuchar mañana y pasado y pasado y pasado y pasado. Por lo tanto, eso implica una cierta retracción del público hacia el concierto, pero sobre todo implica la permanencia de una tradición musical que no es reemplazada por otra, porque la gente ya no va al concierto a escuchar la música de Schoenberg, que era lo que se tocaba en ese momento. Y está ese alejamiento por parte de los compositores. Che, vamos a hacer una sociedad secreta que no nos embrome. Paradójicamente, las artes visuales siempre gozaron de mayor aquiescencia por parte del público, porque todo lo que ocurría también se pasaba al sistema de la moda, al sistema del cine. Es decir, lo visual, y somos seres primariamente visuales en este mundo, se asimiló mucho más en su abstracción que la música. Y la música que se hacía en ese momento quedó un poco encapsulada en términos, en clichés. Ah, es música de película romántica. Ah, esta es música de película de miedo. Esta es de película de terror. ¿No? Quedó recluida un poco a guetos marginales y su reproducción y circulación, también en función de las ventas, cada vez fue menor. El ecosistema de las artes, y ahora nos refiero a nosotros, suele desconocer mayoritariamente la producción musical que se inscribe dentro de estas coordenadas que estoy hablando. Es decir, se transita con naturalidad y con cierta avidez las galerías, las instalaciones, las performances, el teatro de Love, vamos al Bafisi, vemos cine que no es el cine de los grandes tanques hollywoodenses, y después uno le pregunta a los productores de estas creaciones, ¿qué música escuchan? Y dicen, no, yo para pintar pongo los cuartetos de Beethoven. Voy a referir una anécdota que tuve hace unos años con Horacio González. Recordarán a Horacio, director de la Biblioteca Nacional, un tipo brillante. Era 2005, yo estaba en mi auto yendo a la facultad, yendo a Juan. Y escucho por Radio Nacional un reportaje que le hacen a Horacio, en donde le decían, él estaba promocionando un encuentro internacional de pensamiento contemporáneo. Y van a estar Josefina Ludmer, y va a venir Ricardo Piglia, y va a venir por allá, y va a venir por acá, y vamos a... Realmente era muy interesante lo que estaba diciendo. Entonces la entrevistadora le dice, bueno, pero también sabemos que va a haber música en la biblioteca. Ah, sí. Hemos cerrado un convenio con la gente de la Escala de San Telmo para un ciclo de música. Yo estaba manejando y dije, la Escala de San Telmo no va a pasar de Mendelssohn. Tchaikovsky. En un acto de arrojo harán Debussy. Pero si hablamos de pensamiento contemporáneo, estamos hablando de música del siglo XIX mayoritariamente. A los 2 o 3 días sale la programación y efectivamente estaba lleno de Brahms, Mendelssohn, Chopin, Schumann. Así que le pedí a un amigo, lo llamé y le dije, ¿vos tenés el mail de González? Sí, me lo pasó. Señor González, usted no me conoce a mí, soy tal, hago esto o el otro, me permito comentarle que el otro día escuché con mucho interés la entrevista que le hicieron en Radio Nacional, me pareció muy interesante el reportaje, pero también en cuanto a la música me llevó a preguntarme qué tipo de esquizofrenia ostentan los intelectuales argentinos que piensan contemporáneamente en un montón de cosas y son absolutamente conservadores en términos de música. Sin ánimo de ofender, simplemente... Me despido usted atentamente, usted se lo mandé. González lo va a recibir y va a decir, ahorita tráigame un café. A los 2 días me escribe González. Me dice, ¿sabe que le hice leer su mail a gente que trabaja conmigo y que me dijeron que usted tiene razón? ¿Por qué no vino y charlamos? Así que el otro día yo estaba sentado con Horacio en su despacho de la Biblioteca Nacional, hablamos y ese año se hizo el primer ciclo de música contemporánea, fueron 3 conciertos
en la Biblioteca Nacional. Después ya lo institucionalizaron y hubo alguien de adentro de la biblioteca que se encargó. Pero en ese momento hicimos un ciclo de 3 conciertos donde estaba un grupo fantástico de percusión, Paralelo 33, la pianista Aide Schwartz y mi ensamble, la compañía Oblicua, se hicieron 3 repertorios de la mitad del siglo XX en adelante. Pero marco esto porque seguramente si yo nombro autores de los que escuchamos hace un rato, digo Franco Romitelli, Pierre Boulez, Irene G, ustedes van a decir no, no, no. Y si yo digo Vivaldi, van a decir sí, Mozart sí, Beethoven sí. Por eso digo que esta música tiene un desconocimiento general del cual los compositores también nos tenemos que hacer cargo. Salir del gueto, venir a hablar para gente como ustedes, que no son necesariamente músicos, invitarlos a que ahora después se vengan a escuchar el concierto que vamos a tener. Voy a ser breve porque si no nos va a empezar el concierto y no voy a esperar. En términos de la creación argentina, si bien es un tema muy amplio, uno podría pensar que hay, siguiéndolo a Gandini, Gandini decía, hay 2 tipos de compositores, los compositores del lenguaje y los compositores de la materia. ¿Qué quiere decir con esto? Compositores del lenguaje quiere decir que apelan a estructuras narrativas y no quiere decir esto que tengan un argumento. Si bien esto remite al poema sinfónico de la segunda mitad del siglo XIX, en donde Liszt hablaba de Fausto. Entonces era una sinfonía que se llamaba Fausto, nadie hablaba de Fausto, no estaba el personaje de Fausto, pero en términos musicales Liszt presuponía que lo estaba dibujando en términos musicales. Cuando hablo de narrativa musical, hablo de una música que contrapone momentos expresivos y que de algún modo lleva un relato, una especie de arco comunicativo del principio al fin. Las músicas de la materia serían aquellas que apelan a la pura materia sonora como portadora de sentido, no necesariamente involucrada en estructuras narrativas. Es decir, discurso hay siempre que hay algo después de algo en el tiempo, hay un discurso, sea como sea la materia que lo sostiene. Por lo tanto, en toda música hay un discurso, pero en algunas hay una temporalidad que apela al puro presente y otras que se basan más, para decirlo de una manera muy sencilla, en la idea aristotélica de planteo, nudo y resolución, o en todo caso de tensiones y reposos continuos. Hay música que apela solamente a la tensión o solamente al reposo, en donde parece no pasar nada, pero están pasando un montón de cosas desde otro lugar, que no son las ideas discursivas. De lo que vamos a escuchar hoy, aquí, ustedes van a... El ciclo del Urondo, que ya lleva 6 años, se ha propuesto siempre con un formato particular de concierto. Es decir, un solista, un set para un solista de unos 20 minutos y un set para un ensamble, para un conjunto de unos 40 minutos. Hoy está con nosotros Lucas Urdampilleta, que es un gran pianista, que va a tocar 2 obras muy distintas entre sí. Una obra de Leonard Bernstein, de los años 60, que se llama Touches, toques, que tiene 3 partes y que apela a una forma tradicional, que es la de un tema con variaciones. Tiene 3 partes, dice coral. Coral quiere decir acordes que se tocan simultáneamente, no melodías, sino acordes que se tocan simultáneamente. Variaciones sobre ese coral y una coda final. Y después va a tocar una obra de Mariano Etkin, compositor argentino que falleció hace unos pocos años, que se llama Lágrimas sobre lágrimas. Es parte de un ciclo sobre las lágrimas que escribió Etkin, que se llaman
estudios sobre lágrimas 1, 2 y 3, siempre para 2 o 3 instrumentos, estuche de lágrimas, que es para guitarra, Lágrimas en sí, que es una obra sinfónica que se estrenó póstumamente. Digo lo que decía Etkin sobre estas obras. Son entonces aproximaciones, ensayos preliminares de lo que será en algún momento la obra para orquesta, la que vamos a escuchar. Por otro lado, tanto en la obra orquestal como en estos estudios previos, me hago cargo de lo que una palabra tan fuerte como lágrima convoca en mi imaginación y en mi memoria. La lágrima es objeto de consideración de la música y del arte en general desde tiempo inmemorial, pero entre muchas referencias posibles, me interesó particularmente una que está presente en la música barroca, en Händel y en la obra de los laudistas ingleses como John Dowland, que es la idea de la caída de la lágrima, algo que la música intenta comentar explícitamente. La lágrima, a su vez, es lo que fluye y lo que se desvía, lo fluyente y su propio desvío, lo que deja una huella leve y se evapora rápidamente, un rastro que se desvanece, como suele suceder en mucha de la música de Mariano Etkin que se va a escuchar. En ambos casos, en esta primera parte que va a tocar Lucas Urdampilleta, tenemos lo que llamamos música pura, o lo que llamaba Dalhaus música absoluta, Dalhaus o Hanslick a fines del siglo XIX. La música desligada del texto, que se sustenta así. Luego va a haber una transición entre el piano y las voces que van a cantar después, porque cada una de las 4 cantantes del cuarteto, que se llama Atesa, voces femeninas, van a cantar una canción de György Ligeti, compositor del siglo XX, que falleció en 2006, uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XX, un compositor extraordinario. Pero van a cantar unas canciones de juventud, de los años 50, que es cuando Ligeti todavía estaba en Hungría. Ligeti se va en 1956, después de la invasión soviética, que aplasta lo que se iba a llamar el otoño húngaro, se va a Alemania, se exilia y va a volver de visita. Son canciones que retienen un cierto sabor a los folclores balcánicos, que tienen una impronta rítmica y expresiva muy fuerte, cantadas en húngaro, no me pidan, no soy fluente en húngaro. Si alguno lo es acá, nos va a poder contar después. No, pero las chicas van a contar un poco de qué se tratan las canciones. Una música que es muy deudora de la música de Béla Bartók, que fue el gran músico húngaro, que murió en Nueva York cuando Ligeti era un pibe. Pero él estudió en la Academia Franz Liszt, que es donde había enseñado durante muchos años Bartók. Y después queda el cuarteto vocal femenino solo. Se llama Atesa el cuarteto, A-T-H-E-S-A, que es una de las 3 palabras que canta uno de los personajes del Eternauta, el Mano. Para los que leyeron el Eternauta, los manos tienen muchos dedos y manejan las consolas. Cuando es herido por Juan Salvo y los suyos, sabe que va a morir y se le activa una glándula del terror, se muere. Y canta una canción de cuna de su planeta que tiene por texto Atesa Mimniu Eioioio. Atesa Mimniu Eioioio. De allí, de Atesa, sacaron las chicas el nombre y van a cantar una obra que escribí yo que se llama Hosl, H-O-S-L, Héctor Oesterheld Solano López, que lleva por texto Atesa Mimnio Yoyoyo. Cuento esto porque yo 30 años, este año cumplo 30 años con la misma agenda de papel, las chiquititas. Tengo la misma marca desde siempre. O sea que los últimos 30 años míos están en papel. Y durante muchos años, cada vez que yo compraba la agenda, en las primeras páginas escribía Atesa, un marcador en color y lo dejaba. Dije, alguna vez se me va a ocurrir algo. Un día se me ocurrió y le puse Josul en homenaje a Oesterheld y a Solano.
Van a cantar también una obra que lleva un poema de Susana Tenon que se llama ¿Por qué grita esa mujer? Incluso es muy, muy famoso el poema. Y otra obra más. Estas tres que estoy nombrando son mías porque como ellas empezaron el año pasado, no tienen todavía un repertorio muy diversificado y como yo tenía estas, bueno, las cantaron. Es una obra que se llama Aproximación y que lleva por texto la lista de palabras de una canción de Spinetta que está en Artaud, que se llama Por. Árbol, hoja, luz, aproximación, todas esa es la letra de ese cuarteto. Van a cantar unas canciones de cuna de Marta Lambertini, quizá nuestra mejor compositora. Marta murió en 2019. 3 canciones de cuna que son para coro de niños, pero que se pueden cantar perfectamente con voces femeninas. Y una obra del compositor canadiense Murray Schafer, que se llama Gamelan, que apela a el gamelan, que es una práctica de la música indonesia, esa que escuchó Debussy y que empezó a poner también en su música. Y van a hacer una obra de Luigi Nono, una obra de 1982, que se llama ¿Dónde estás, hermano?, que lleva por subtítulo Para los desaparecidos de Argentina, y cuyo único texto es ¿Dónde estás, hermano?, nada más. Es parte de una obra mayor y que él la extrajo y la hizo como un homenaje. No era un militante importante del Partido Comunista Italiano, formaba parte del Comité Central. El tema da para estar acá varios días, pedir pizza y comer acá y seguir charlando. Y yo podría hacerlo porque me gusta mucho, pero me parece que llega el momento de decir muchas gracias, y si hay alguna pregunta o si hay algún interés en preguntar algo, estoy dispuesto, y si no, descansamos y nos vamos al concierto. Sí. Sí, rápidamente. Una diferencia en las relaciones entre tensión y reposo en esa división de composición de lenguaje y música de materia. Sí. La idea de tensión y reposo atraviesa cualquier discurso artístico en general. En realidad atraviesa la vida general. ¿Sí? Uno pasa por momentos de tensión y por momentos de reposo todo el tiempo. La música, desde el gregoriano para acá, que es de donde tenemos idea en Occidente, de música que se preservó escrita y que podemos reproducirla, aunque no sabemos bien cómo era que cantaban los monjes en un monasterio en el siglo VII en Noruega, pero toda la música se establece a partir de una dialéctica básica entre momentos de tensión y momentos de reposo. No necesariamente eso está escrito a la música del lenguaje y las músicas de la materia. Músicas del lenguaje hay momentos de tensión y de reposo, y en las músicas de la materia también. No son conceptos paralelos, sino conceptos... uno es una idea clasificatoria, la de músicas del lenguaje y músicas de la materia, y otra es una condición constructiva, si se quiere, de la música. Sí, al principio de la conversación dijiste que nos ibas a hablar del universo, ¿dónde podíamos encontrar el universo de composición? Sí. Esa es la pregunta. Bueno, en todo caso, el universo se llama Google. ¿Sí? Así como existe el Aleph actual es Google. Y dentro de Google está YouTube o está Spotify. En YouTube está todo, y en Spotify también. Perdón, me voy a autorreferir. Si vos pones en YouTube Marcelo Delgado compositor, aparecen un montón de obras mías que están subidas. Aparece el último disco que hemos grabado con la compañía Oblicuo, que se editó este año, que se llama Escrito sobre Escrito sobre Escrito, que tiene obras mías. Pero si pones Gerardo Gandini te van a salir pero infinidad de cosas. Y si pones Arnold Schoenberg te van a salir infinidad de cosas. Y después uno puede buscar y decir, preguntarle a la IA, se llama OAI. Ya, el chat, ese.
¿Me puedes decir cuáles son los compositores contemporáneos más importantes de la segunda mitad del siglo XX? Y te va a tirar un montón, y ahí empecé a buscar. Anabela nombraba el programa de radio, yo durante 15 años tuve un programa de radio. Y entonces me puse a buscar, sí, a decir, a ver qué hay. Y de allí encontré muchísimas cosas. Después, si querés, nos juntamos y te digo, fíjate en este compositor, en este compositor, en este. Buscá de Luis Andriesen, buscá de Kai Hazariajo, buscá de Mariano Etkin, buscá de tal y tal y tal, y seguramente vas a encontrar. Pero ahora que uno pone en Google compositores de música contemporánea latinoamericanos, y seguramente debe haber mucho, y de otros países también. Hoy tenemos eso a disposición, el Aleph borgiano que se ha reconstituido como Google. Los invito fervorosamente. El concierto dura 1 hora, 20 minutos de piano, un ratito de 2 minutos para respirar, después vienen las chicas. Muchísimas gracias por todo.